Que ya Sí, llevamos cuántos profe. meses. Sí, sí, sí. ¿Cómo tan tímido? ¿Cómo tan tímido si llevamos cuántos meses ya, pues? Chu. Ya, chiquillos. Comencemos entonces con la guía de repaso. Dice, el objetivo de la clase es reforzar aspectos principales sobre la expresión del ADN, la transcripción y traducción. Bueno, de la traducción es casi mencionarla porque eso lo vamos a ver ya a partir de la próxima semana. Vamos a hablar ya más específicamente de la traducción, ¿ya? Porque lleva tiempo, no son procesos simples, así que nos vamos a demorar. Ya, vamos entonces a la verdadero o falso. La primera dice, Watson y Crick fueron los científicos que descubrieron el ADN. ¿Verdadero o falso? Los escucho. Ninguno la hizo bueno. Pasemos a la siguiente. Falso. Ah, ya. A ver, falso. ¿Y cuál es la justificación? Porque ellos fueron los que plantearon la estructura, la molécula se descubrió años antes. Ya. Ellos hablaron, ellos hicieron estudios y plantearon cómo era la estructura del ADN. ¿Y cómo es la estructura del ADN? De doble hélice. Ya. Y dicho en otras palabras, ¿cómo es la molécula? ¿Cómo es? ¿Enrollada? Ya. ¿Qué más? ¿A qué se refiere eso de las hélices? Cadenas. Dos cadenas, ¿no es cierto? Dos cadenas de nucleótidos que están enrolladas. ¿Ya? Ya, bien. Después dice, los genes se localizan en los cromosomas. ¿Verdadero o falso? Escucho. Soy todo oídos. Ah, sigamos. Ahí, Verdadero. ahí. Ya, verdadero. ¿Y qué son los genes ahí? El que está tan entretenido que me respondió con tantas ganas. ¿Qué son los genes? Secuencia de nucleótidos. Ya, son secuencias de nucleótidos. Ya, recuerden ahora, hay distintos genes en nuestro organismo, por ejemplo, sumado todo nuestro ADN en las células, nosotros tenemos 28.000 o más genes. Ya, si tiene un estimado, ¿no? Y se conocen, la mayoría de ellos, se conoce, ¿no es cierto?, su secuencia, se conoce su localización, se sabe en qué cromosomas está y en qué parte de los cromosomas. Y obviamente la característica que determina. Ya. La número 3 dice, todas las células de un individuo poseen el mismo genoma. ¿Verdadero o falso? Silencio, absoluto. Sigamos. La 4, a ver si la 4 la quieren responder. Dice, las histonas son proteínas presentes en el núcleo de las células que pueden faltar en estas sin tener importancia. Falso. Ya, ¿y cuál sería la justificación? Porque las histonas son las proteínas que ayudan a que se enrolle el ADN, o sea, para formar el cromosoma. Correcto. Ahora, pero recordemos aquí lo siguiente. El ADN no se encuentra solo en el núcleo de las células, hablemos de la célula eucariota, sino que está asociado a estas proteínas que son las histonas. ¿Ya? Entonces, en una primera asociación, el ADN se enrolla alrededor de las histonas. ¿Y cómo se llama llamémosle entre comillas, este elemento que forman? Cuando el ADN se enrolla alrededor de la histona, ¿al tiro hablamos de cromosoma? ¿Qué es lo que se forma No, primero? pero no me acuerdo cómo se llama. Pero hay que saber, pues, la cromatina. La cromatina. Eso es lo que se forma, que es un filamento, ¿no es cierto? Constituido por
ADN que se ha enrollado en las histonas. Ahora, recuerden que todo esto que se constituye tiene una organización, o sea, no se enrolla así al lote o al azar, o no, sino que está, tiene toda una estructura, ¿no es cierto?, la formación de la cromatina. Cada tanta cantidad de ADN, cierta cantidad de vueltas, y cuando se forman posteriormente los cromosomas, lo mismo. El enrollamiento de la cromatina para formar los cromosomas también tiene una organización. ¿Ya? Listo. ¿Y la 3 ninguno la va a contestar? Por democracia entonces. ¿Verdadero? Verdadero. ¿Qué es lo que es el genoma? Para poder contestar esta pregunta, lo conveniente primero es saber qué es lo que es el genoma. ¿Qué es lo que era el genoma? La que contiene la información genética completa. Lo que contiene la información genética completa. Ya, pero en resumen, tal vez en forma más resumida, o para que tenga un poco más de sentido, cuando nosotros hablamos de genoma, hablamos de todos los genes del individuo. Y los genes que concentran toda la información genética del individuo. ¿Ya? Entonces, es correcto que todas las células de un individuo tienen, ¿no es cierto?, el mismo genoma, por lo tanto, los mismos genes. O sea, si yo estudio los cromosomas y los genes de una célula muscular, si yo estudio los cromosomas y los genes de una célula del intestino delgado, o del páncreas, o de una neurona, me voy a encontrar con que tienen los mismos genes. Y ese conjunto de genes es lo que nosotros llamamos genoma. ¿Listo? Ya. Sigamos entonces. Vamos a la pregunta 5, dice. Y aquí entramos en lo que es la transcripción. Dice, transcripción y traducción son procesos que forman el mismo producto final. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué me dice? ¿Falso? Me está preguntando, me está respondiendo. A ver, Respondiendo. ya. Dice que es falso. Sí. ¿Qué es lo verdadero? Que esta es falsa. ¿Qué es lo verdadero? Ya. ¿Son procesos de la transcripción y traducción? Sí. Por lo tanto, también hay algún producto que sale de ambos procesos. No, si decimos que es falso, es que no se obtienen los mismos procesos, perdón, productos. ¿Cuál es el producto que se obtiene de la transcripción? ¿El ARN mensajero? ARN. ARN, primero pensemos en ARN, Ah, ya. porque todos los ARN que existen, o sea, en los principales, ¿no es cierto?, todos se forman a partir de la transcripción, ya. Y luego la traducción, ¿cuál es el producto final de la traducción? La proteína. Proteína. Entonces, ¿cómo tendría que quedar la respuesta, la justificación? ¿Cómo debería quedar? ¿Qué deberíamos anotar? Porque Que hay los muchas veces procesos, que los procesos son iguales. son iguales, Ah, no. son completamente distintos. Que ambos tienen procesos, No, son pero procesos cuyos productos son distintos. Y ahí yo aclaro, como producto de la transcripción se obtiene ARN, y como producto ya de lo que es la traducción misma se obtiene proteína. Ya, eso debería ser. Preguntas, a ver si hay alguna duda que haya surgido de acá. Ya, pues niños, no les pido que no tengan duda. profe, yo tengo una duda. Dígame. Es que se me apagó el computador y no alcancé a escuchar la número 4, que lo de la histona y eso. Las histonas son proteínas presentes en el núcleo de las células que pueden faltar en estas sin tener importancia. Ahora, nosotros habíamos hablado de que el ADN que existe en nuestra célula es mucho. O sea, existe gran cantidad de ADN en la célula eucariota. Ahora, para que pueda caber todo el ADN,
en el núcleo de las células, se requiere que se compacte de alguna manera. Y una de las formas es que el ADN se asocia a estas proteínas, que son las histonas, y se van enrollando alrededor de él. Por lo tanto, esa es falsa. O sea, se necesita, ¿no es cierto?, de las histonas para que el ADN se enrolle alrededor de ellas, se forme la cromatina y pueda caber dentro del núcleo. Y posteriormente también se formen los cromosomas. Ahora, los cromosomas no siempre están formados. Entonces, hay periodos de la vida de la célula en que el ADN está como cromatina y otros periodos que está como cromosoma. ¿Ya? O sea, la cromatina se sobreenrolla y aparecen los cromosomas. Eso para que no lo olvidemos en relación a la pregunta 4. Vamos a la 6. Un organismo expresará los mismos genes en todas sus células. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? O sea, si pensamos en las células del páncreas, ¿usted sabe lo que produce el páncreas? Bueno, voy a hablar del páncreas, ¿no es cierto? ¿O no? Bueno, el páncreas es que fabrica, por ejemplo, la insulina. Y la insulina, les cuento, es una proteína. Ya, y nosotros sabemos ya de dónde se obtienen las proteínas, ¿o no? Ahora, las células del páncreas nomás producen la insulina. Entonces, con esto que yo les estoy diciendo, ustedes me pueden decir ahora, o pueden confirmar si es verdadero o falsa la frase 6. Con lo que yo les acabo de decir, ustedes me pueden decir si es ¿Sería verdadero, falso? sería falso. Porque, ¿qué decíamos nosotros? Ahora, en todas las células se expresan los genes, en todas. Pero no se expresan exactamente los mismos genes en todas. Si bien tienen los mismos, no se expresan en todas. Porque, por ejemplo, unas van a necesitar, de acuerdo a su función, que se expresen, inventemos, los cromosomas X, y otra célula no necesita que se expresen los cromosomas X para cumplir su función, necesita que se expresen los cromosomas Z. Y otra célula va a necesitar que se expresen los genes J para poder cumplir con su función. ¿Ya? Eso es una cosa que nosotros dijimos, eso es lo que se llama la expresión diferenciada de los genes. Ahora, y es porque las células, los distintos tipos celulares cumplen distintas funciones. Entonces va a depender de la función que cumpla la célula y cómo sea la célula, porque su funcionamiento también tiene que ver con su estructura. ¿Ya? Entonces, la expresión de sus genes tiene relación con la función que cumplen. ¿Ya? Ahora, obviamente, también lo habíamos dicho, hay grupos de genes, grupos que se van a expresar para que funcionen todas las células, y ahí se van a expresar esos mismos, pero en términos generales, solo serán unos pocos los mismos. La mayoría van a ser distintos porque tienen que ver con las funciones de las células. Ya, y como les decía, en el caso de las células del páncreas, estas células, por ejemplo, un grupo de ellas produce la insulina. Y la insulina es una hormona. ¿Y qué función tiene la insulina? Lo estudiamos el año pasado. A ver si alguna me sorprende positivamente. ¿Para qué Profe, serviría la... A ver, dígame. que no le entendí la pregunta. ¿Cuál de todas? Eso, lo último que pregunto es que justo había desconectado el Ah, audífono. la insulina. ¿Para qué nos sirve la insulina? ¿Para qué tenemos nosotros? Nosotros el año pasado estudiamos la función que tenían varias hormonas, y entre esas estudiamos la función de la insulina.
para nivelar los niveles de azúcar que hay en el cuerpo. Eso de... Correcto, para regular los niveles, exacto, los niveles de azúcar en la sangre. Ah, y lo vimos este año también, pues. ¿Cómo se llamaba cuando hablamos de los niveles de azúcar? ¿Cómo se llamaba eso? Glicemia. La glicemia. Entonces, la insulina, las células del páncreas expresan ciertos genes para producir insulina. Pero, por ejemplo, las células de mi ojo, de la retina de mi ojo, no necesitan producir insulina. Por lo tanto, esas células no van a expresar los genes para producir insulina. Porque las células de mi retina tienen otra función. O las células de mi piel, por ejemplo, lo mismo. No necesitan, por la función que cumplen, no necesitan expresar los genes para producir insulina. Ya. ¿Se entendió el ejemplo, entonces? ¿Un organismo expresará los mismos genes en todas sus células? Falso. Eso va a depender, ¿no es cierto? La expresión de los genes, ¿de qué depende entonces? ¿De qué depende en cada célula? De la función que cumple cada célula. ¿Ya? Bueno, sigamos. 7. Dice, los genes son responsables de determinar las características en un ser vivo. ¿Verdadero o falso? Ya, nadie lo hizo. Sigamos entonces. La número 8. ¿Verdadero? Verdadero. Es verdadero. Los genes entonces determinan las características de los individuos. Y eso tiene que ver con la expresión de los genes. ¿Ya? Eso tiene que ver con que se formen proteínas en los individuos. Con eso tiene que ver esto que determinan las características. Ya, sigamos. 8. La molécula de ADN es un ácido nucleico que está presente en todos los seres vivos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Ah, pues chiquillos. Verdadero, pues niños, verdadero. ¿Cómo voy a tener que andar sacándole las cosas con tirabuzón? Tampoco me quiere decir lo que no entienden. ¿Cómo posible? Así no es la luz, chiquillos. Mire, justo tengo la lista de cursos aquí. A ver, ¿el Dalton Millán está por ahí? ¿Dalton está o no? Ya, vamos a las preguntas. Responda a la siguiente pregunta. A ver, ¿quién quiere responder la primera? Hay varias preguntas en una. La podemos desmenuzar esa pregunta. Y esa pregunta habla acerca de los ribosomas. Ya. ¿Quién quiere decir algo acerca de los ribosomas? Cualquiera de las cosas que se preguntan de los ribosomas pueden responderla. Escucho. Ya pues. Hicieron una tarea ustedes. La primera tarea que hicieron y que me mandaron, no, la segunda. La segunda tarea que hicieron y que me mandaron ahí, ustedes tuvieron que hacer algo con los ribosomas. Ya. ¿Qué me dicen de los ribosomas? Se supone que los ribosomas son los que se encargan de procesar la información o no, ¿cierto? A ver, ¿a qué se refiere con eso de procesar información? ¿A qué se refiere con procesar información? ARN. A ver, de una, porque además a la que habló se le cortó la voz justo. Ya, de una. Cualquiera de los dos que empiece, después habla la otra, pero de una que nos entendamos. Ya. No sé quién está hablando, pero ella primero. Ya, usted primero.
Cuando Ya, pues. se supone que el ARN sale del núcleo y va hacia los ribosomas porque tiene información y, Ya, correcto. y los ribosomas son los encargados de como procesar la información y se supone que crean como proteína. Ya. Entonces, ¿cuál sería la función de los ribosomas? Específicamente, vamos Crear a ir del proteína. crear las proteínas. Entonces se habla de que forman o sintetizan las proteínas, porque ahí es donde se arman las proteínas. Bien, súper. Ya tenemos respondido una parte de la pregunta. Después dice, ¿cómo están constituidos? De una subunidad mayor y una subunidad Ya, menor. correcto. Está formado de dos partes. Esas dos partes, hay una palabra que se me olvidó. Esas dos partes, como que ¿Se encajan una con complementan? la otra. Se ensamblan, esa es la palabra, se ensamblan, se juntan y se arma el ribosoma. Y tiene razón la compañera, hay una parte que corresponde a lo que se llama subunidad mayor y la otra es la subunidad menor. Y ahora, ¿de qué material está hecho el ribosoma? ¿De qué material era? Los ribosomas están hechos de ARN. Y más aún, ese ARN que compone los ribosomas se llama ARN ribosomal. ¿Por qué creen ustedes que el ARN ribosomal se llama así? Porque componen los ribosomas. O sea, cada subunidad está formado por algunas moléculas de ARN ribosomal. Ese ARN ribosomal es distinto en estructura, en longitud, ya, al ARN mensajero y al ARN de transferencia. ¿Ya? Pero además, aparte, los ribosomas, aparte del ARN ribosomal, está constituido también, está compuesto de ciertas proteínas. Entonces, se asocian estas moléculas a ARN ribosomal y con ciertas proteínas y constituyen estas dos subunidades que son la subunidad mayor y menor. Se juntan estas dos subunidades y forman, ¿no es cierto?, el ribosoma. Como que se acoplan estas dos unidades para dar origen al ribosoma. ¿Ya? Ahora, ¿en qué parte de la expresión del ADN participan? Esa es la parte de la pregunta que nos está faltando porque las otras ya están respondidas. ¿Ya? ¿En qué parte? En la traducción, ¿no es cierto? Nosotros vimos que la expresión del ADN tenía, la podíamos separar como en dos grandes partes, dos grandes procesos. Uno era la transcripción y el otro la traducción. Los ribosomas toman parte, funcionan, trabajan en lo que es la traducción. Ellos son encargados de armar las proteínas. Ya, que no se les olvide, porque, como les digo, esta otra semana vamos a trabajar en la traducción. Ahí vienen unas nuevas tareas. Que son procesos que complejos, entonces hay que estudiarlos de a poquitito, ¿no es cierto?, para poder entenderlos y, como quien dice, digerirlos. Ya, listo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Dígame sí o dígame no, pues chiquillo. ¿Qué les pasa? No, profe. Aquí es cuando me dan ganas de digo, sí, quiero volver, quiero clases presenciales. Ya, sigamos. La número 2. Dice, además del ARN mensajero, ¿qué otros ARN se forman? ¿Cuál será la función de ellos? Ya, les acabo de soplar. Así La que si no de la la de esa cosa, ya, la de ARN ribosomal. ¿Y cuál era el otro? Oye, se le escuchó cortado. ¿Y cuál era el ARN de otro? transferencia. El ARN de transferencia, que es el ARNT. ARNT, una T minúscula. Es el ARN de transferencia. Y el otro es el ARNR. El ARNR es el ribosomal. Es el que constituye a los ribosomas. Ahora, ¿dónde es que, o
de dónde se forman estos ARN, ya sea mensajero, ribosomal o de transferencia? ¿De dónde se formaban? Lo Profe, tengo dijimos. una duda. Momento, ya vamos con la duda. ¿De dónde se forman? A ver, lo dije hace unos minutos atrás. Oh. A ver. Ya pues, ¿de dónde se forman? ¿A través de qué proceso se forman los ARN? Me voy a cortar las venas. Lo dijimos. Ya. En el Ya. núcleo. Ya. ¿Y cuál es el proceso a través del cual se forman estos ARN? Salen del núcleo pasando el citoplasma. ¿Cuál es el proceso? No estoy preguntando por dónde pasa. ¿Cuál es el proceso? La transcripción, pues chiquillas, chiquillos. Transcripción. La transcripción lleva a la formación de ARN. ¿Y dónde está la información para que se formen esos ARN? En el ADN. Ya, listo. ¿Quién tenía la duda? A ver, aclaremos la duda. Yo, el ARNT, La duda. ¿Cuál era? yo, el ARNT, ¿de qué hacía? Ah, lo que pasa es que aún no estudiamos el RNT. ¿Por qué no lo hemos estudiado? Porque él actúa en la traducción y nosotros solo mencionamos las ideas generales de la traducción, nada más. No la hemos visto así como ocupamos clase y media para hablar de la transcripción. Lo mismo vamos a hacer con la traducción. Entonces ahí vamos a ver cuál es el papel del ARNT. ¿Ya? ¿Listo? ¿Se le aclaró su duda o no? Sí, gracias. Ya. Listo. Sigamos entonces. Vamos a otra pregunta. ¿Cuál es el producto final de la transcripción entonces? Los ARN. La formación, la síntesis, la producción de ARN. ¿Listo? Ya. Vamos a la otra. Dice, ¿qué caracteriza al pre-ARN? O también en algunos libros, en algunas fuentes de información, en vez de hablar de pre-ARN, hablan de transcripto primario. El pre-ARN. ¿Qué caracteriza al pre-ARN? ¿Cuánto se forma el pre-ARN? A ver. Ya, seguiré de largo. Profe, Dígame. el pre-ARN es porque tiene un exón, intrón, exón. Eso es como... Exactamente, es el pre-ARN. Es el pre-ARN. Entonces, es el primer ARN que aparece luego de que termina la transcripción. Se terminó de transcribir, esto de que se empezaron a juntar, ¿no es cierto?, por una enzima específica, se empezaron a reunir, ¿no es cierto?, los ribonucleótidos con la información que está en el ADN, ya, se armó el primer ARN. Y eso le llamamos pre-ARN. A ese pre-ARN después le van a pasar algunas cosillas, ¿no es cierto? Ya, ese es el pre-ARN. Listo, gracias. ¿Por qué hay que estar así con la presión ahí? Para que respondan si han trabajado, ya. Después, y aquí me equivoqué en la enumeración de las preguntas. Puse 4, 4 y después 5. No sé si se fijaron en la guía. Ya, bueno. Número 5 dice, ¿cómo se forma el ARN maduro? ¿Qué va a tener que pasar? Precisamente esta pregunta es para que nosotros nos quede bien claro, ¿no es cierto?, todo lo que le tiene que pasar al ARN, a Es este cuando se pre-ARN, sacan los para puros que se extremos. convierta en ARN maduro. A ver, ¿qué cosa?
Cuando solo quedan los extrones, así ya se sacan los... Exones, Ah, exacto. exones. Está cambiando los nombres la chiquilla. No ve que Pero después que nos va a faltar alguno que diga, oiga, profe, usted no nos habló de los, bueno, de pero los me extrones. entendió. Ah, Me entendió, que es lo que me por importa. supuesto que le entendí, pues, pero los compañeros van a quedar colgados, pues. Ya, listo. Entonces, el ARN maduro, primero, No. ¿qué pasó? ¿Por qué no? Ya, el ARN maduro entonces va a ser el que queda como producto, y no es así nomás, queda como producto, es como editado. El pRN es como editado, ¿no es cierto? Porque se le salen partes. ¿Cuáles son las partes que van a ser eliminadas del pRN? Los intrones. Los intrones. Salen todos los intrones, porque supuestamente ahí no hay información para la síntesis de proteínas. Entonces, luego se van a quedar los exones y van a haber enzimas que van a juntar a los exones. Si la cuestión no es así tan fácil como nosotros la mostramos. Acuérdense que están intercalados exones e intrones. Entonces, si se eliminan, ¿no es cierto? Es como que si yo tuviera una cinta con pedazos de distintos colores. Tengo una cinta con pedazos blancos y azules, pero tengo que sacar los blancos porque no me sirven. Le corto todos los pedazos blancos que están intercalados. Y después van a quedar puros pedacitos azules. Entonces, se tienen que unir estos pedacitos azules. Los exones se dicen que se empalman. ¿Ya? Ahora, se empalmaron ya, ahí hay una parte de la maduración, pero ¿qué les falta luego para que esté listo este ARN para poder abandonar el núcleo e ir a cumplir su función? ¿Qué más le faltaba? Porque esa es solo una parte, que se eliminen los intrones y se empalmen los exones, se unan los exones, ¿no es cierto? Porque ahí va a estar toda la información para que se sintetice posteriormente una proteína. ¿Ya? ¿Qué más le faltaba? Se ¿Qué le otra cosa? agrega un nucleótido modificado. Correcto, aquí aparece, ¿no es cierto?, que se le agrega el cap, ese o capuchón, ¿no es cierto?, a un extremo de este ARN. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa se le agregaba? Y una cola de adenina. Y una cola de adenina, que es lo que llamamos la cola polia. Y una vez que eso ocurre, ahora sí que tenemos ya un ARN maduro, completo, y que puede salir, ¿no es cierto? ¿De dónde va a salir? ¿De dónde va a salir este ARN maduro? ¿En qué parte se formó y maduró y todo lo demás? ¿En qué parte de la célula ocurrió eso? En el núcleo y pasa En al el núcleo. En el núcleo. ¿Y va a tener que salir del núcleo para ir hacia dónde? citoplasma. Al citoplasma. Por eso les pedí la segunda tarea, pues chiquillos, porque ahí hacen concreto eso. ¿Ya? Esto es súper abstracto, nosotros no lo podemos ver. Y una manera de poder, ¿no es cierto?, reforzar es con estas láminas, esta lámina que ustedes tenían que hacer, donde ahí tienen toda la expresión del ADN hecha, en aspectos muy generales, pero la tienen hecha. ¿Ya? Y lo otro que tuvieron que hacer, ¿qué fue? Y que la idea era que lo hicieran, no que lo dibujaran. ¿Cuál fue la tercera tarea? El gen eucariota. Ya, pero eran tres partes. Una, el gen eucariota, con los elementos que lo constituyen. Luego tenían que hacer el pre-ARN y luego el ARN sin los intrones. Eso lo vimos en una clase y esa era la tercera tarea. ¿Ya? Bueno, después decía qué función cumple la cola poli A y el CAP que se agregan al ARN, ¿para qué le servían a este ARN? A ver, porque debe tener alguna utilidad, pues. Permite que no sea degradado el ARN.
Exactamente. Lo que ocurre es que en el núcleo y también en el citoplasma hay unas enzimas que pueden actuar sobre el ARN y destruirlo, desintegrarlo. Y una manera de evitar que eso pase, porque se necesita este ARN que lleva información del ADN, es que se le agrega ¿no es cierto? Se modifica este nucleótido, que se le agrega el cap o el capuchón y la cola poli-A, y de esa manera queda como protegido este ARN maduro. Y así, ¿no es cierto?, va a ser protegido para no ser degradado por estas enzimas que existen en el núcleo y también en el citoplasma. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Después dice, ¿por qué en la transcripción se requieren de ribonucleótidos? Oh, qué fácil. ¿Por qué se necesitan ribonucleótidos? Cric, 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 cric. ¿Qué se forma en la transcripción? Ya, pues, ¿qué se forma en la transcripción? El ARN ARN. ¿Y de qué está hecho el ARN? de nucleótidos. De nucleótidos, y específicamente ribonucleótidos. Porque los otros son desoxirribonucleótidos. Los desoxirribonucleótidos forman el ADN y los ribonucleótidos forman el ARN. ¿Ya? Entonces, se requieren para que se formen los ARN. Para eso se necesitan. Son los nucleótidos del ARN. ¿Por qué se llaman distintos? Porque hay ciertas diferencias entre el nucleótido del ADN y del ARN, recuerden, partiendo por el azúcar pentosa. Ya. Bueno, la última dice, en cada gen existe una región de terminación en que se presenta un trío de ribonucleótidos. ¿Cuáles son estos y para qué se encuentran ahí? Ya, los tríos no importa que no me los nombren, pero hay ciertos grupos de nucleótidos, específicamente son tríos de nucleótidos que existen al final de cada gen. ¿Para qué están ellos? ¿Para qué están? Bueno, sigo. Ya. Forme el ARN mensajero correspondiente al siguiente gen de ADN. Ya. Rápidamente porque ya estamos en la hora. Miremos acá. ¿Lo hicieron ese o no? Niñitos y niñitas, ¿lo hicieron? Y aquí me equivoqué yo. Metí la pata. ¿En qué me equivoqué? A ver si alguien me dice en qué me equivoqué. No sé en qué estaba pensando. ¿En qué me equivoqué? A ver. Puso uracilo en el ADN. Y está malo eso. A ver, esperen. Lo vamos a arreglar al tiro. Inmediatamente. ¿Cómo me puedo haber equivocado? Tenía pajaritos yo. Entonces, gracias a la persona que voy a poner aquí una... No, voy a poner otra. Ya, listo. Arreglado el problema. Ya. Se supone que este es un gen de ADN, a partir del cual se va a producir la transcripción. Entonces, lo que se pide aquí es que ustedes formen el ARN, el pre-ARN, no importa, pero el ARN que se obtiene a partir de este gen de ADN. ¿Ya? ¿Lo hicieron? ¿O no supieron qué hacer? No supe qué hacer yo. Pero, un momento. Cuando se produce la transcripción, ¿qué se transcribe? Se transcribe el ADN, o sea, información del ADN se convierte en ARN. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice gen de ADN. A partir de ese gen de ADN, yo voy a obtener, recórtale. Voy a obtener ARN. ¿Ya? No me funciona esta cuestión. Ya, entonces, se supone que a partir de esto van a empezar a funcionar una enzima y se van a empezar a agregar
ribonucleótidos, ya. Si aquí hay ADN, los ribonucleótidos que se agregan en forma complementaria. Si aquí, perdón, hay adenina, ¿qué ribonucleótido se debe agregar para que se empiece a formar el ARN? Yo voy a formar ARN. La pregunta es, ¿qué ribonucleótido debo agregar acá? Y eso lo agrega una enzima que se llama RNA polimerasa. ¿Qué ribonucleótido debo agregar? Si aquí hay adenina, ¿cuál debo agregar acá? Uracilo. Uracilo, porque el ARN, nosotros sabíamos que la adenina se emparejaba con la timina, pero los ARN no tienen timina. En vez de tener timina, tienen uracilo. Ya, Profe, dígame. es que el Samuel respondió eso. Ha respondido todo el rato, pero como usted no lee el chat, Es pero que no ya puedo leer el chat. No puedo estar leyendo el chat. pero ya hizo eso y lo envió. Ah, ya, mira, y ahí tiene traductora. Ya. ¿Cuál es el siguiente ribonucleótido que se agrega? Uracilo. Y acá citosina. Si hay guanina, aquí citosina. Si aquí hay adenina, uracilo. Si aquí hay timina, ¿cuál es el ribonucleótido que debería Adenina. agregarse? Adenina. Si hay citosina, guanina. Otra guanina, otra citosina. Si hay timina, se agrega otra adenina. Si hay guanina, citosina. Así quedaría el ARN que se forma. ¿Ya? Listo, ya niños. Nos tenemos Profe, que una ir. pregunta. Dígame, que estamos... Es que me acuerdo de que estaba diciendo de que también teníamos que ver de los 3 distintos nucleótidos, que era ATC, ATT o ACT, creo. ¿Eso los no de tenía nada que terminación. ver? Los de ¿Sí? terminación. En todos los genes hay nucleótidos de terminación, precisamente, porque recuerden que este gen está metido en una cadena de ADN, donde van a haber otros genes. Por lo tanto, debe tener un comienzo y debe tener un fin. ¿Ya? Por eso que existen esos nucleótidos de terminación, para que cuando esta RNA polimerasa empiece a agregar nucleótidos, no agregue infinitamente. Tiene un comienzo y tiene un fin. ¿Ya? Ya, niños, en un ratito más o luego voy a subir la prueba para que ustedes las rindan, las 2 pruebas. Así que espero que les vaya bien y que den todos los que corresponden la prueba, por favor. Hay varios que me deben prueba. Hay otros que entran 8 segundos y eso sería todo lo que respondieron de la prueba. Hagan un esfuerzo, por favor, ¿ya? Nos vemos. Espero no tener que empezar a mandarle WhatsApp con Vicente. Ya, pues den la prueba, bueno, las pruebas, porque tienen que dar 2. Listo, chiquillos. Cuídense mucho, que les vaya súper bien. Profe, gracias. Gracias, Pao. Chao, No, niños. profe. Por nada, cuídense mucho. Chao, chao.